Relatos de los mares del sur, por Jack London. En la estera de Macaloa. A diferencia de las mujeres de otras tierras calientes, las de Hawái envejecen digna y noblemente. Sin el engaño de los afeites, ni el ocultamiento astuto de los efectos del tiempo, la que se hallaba sentada bajo el árbol del jau habría parecido a los ojos de un entendido en la materia, oriundo de cualquier tierra menos de aquella isla, una mujer de, a lo más, 50 años. Y sin embargo, sus hijos, sus nietos y Roscoe Scandwell, su esposo, hacía más de 40 años sabían que tenía 64 cumplidos y cumpliría los 65 el próximo 22 de junio. Pero no aparentaba su edad, a pesar de los lentes que se colocaba sobre la nariz para leer una revista y se quitaba cuando quería dirigir la mirada a la media docena de chiquillos que jugaban sobre el césped. Era aquella una noble estampa, noble como el añoso árbol de jau, del tamaño de una casa bajo el que estaba sentada, como al abrigo de un techo. Tan espaciosa y confortable era la sombra que proporcionaba, noble como la pradera de espeso césped, valorado en $200 el pie cuadrado, que se extendía hacia tierra adentro hasta un edificio igualmente digno, noble y caro. En dirección opuesta, asomando entre las ramas de una guirnalda de cocoteros de 100 pies de altura, brillaba el océano, que de azul se convertía en índigo conforme avanzaba hacia el horizonte, y dentro del arrecife adquiría las tonalidades sedosas de la gama del jade, la turmalina y el verde. Era aquella una de las 6 casas que pertenecían a Martha Scandwell, la de la ciudad, situada a pocas millas de allí, en la avenida de Nuuanu, de Honolulu, entre la primera y la segunda cascada. Era un auténtico palacio. Ejércitos de invitados habían conocido el confort y la alegría de la mansión de Tantalus, de la quinta que poseía junto al volcán de Sumauca, casa de tierra adentro, y de Sumacay, casa junto al mar, todas ellas en la isla de Hawái. Pero esta residencia de Waikiki no les quedaba a la zaga en cuanto a belleza, dignidad y lujo. 2 jardineros japoneses recortaban los hibiscos, mientras un tercero retocaba con mano experta el seto de pitahayas, que pronto desplegaría su misterioso florecer nocturno. Un camarero, también japonés, enfundado en un elegante traje de dril blanco, se acercaba desde la casa, cargado con el servicio de té y seguido por una doncella de su mismo origen, linda como una mariposa, con la gracia que le proporcionaba el atuendo típico de su raza, y como la mariposa vibrante en su afán de atender a la señora. Otra doncella, también japonesa, cruzaba la pradera con una brazada de toallas de gruesa felpa en dirección a las cabinas de donde empezaban a salir los niños vestidos con sus trajes de baño. Más lejos, al borde del agua y bajo los cocoteros, 2 niñeras chinas con su ingenuo atavío de Yishon blanco y pantalón de corte recto, trenzado el cabello a la espalda, atendían a un niño en su cochecillo. Todos ellos, criados, niñeras y niños, pertenecían a Martha Scandwell. Exacto era el color de la piel de sus 6 nietos, ese tono inconfundiblemente hawaiano producto de la continua exposición al fuerte sol de las islas. Era un octavo y un 16avo hawaianos, es decir, que 7 octavos o 15 16avos de sangre blanca informaban su piel sin borrar por completo el bronce dorado de la Polinesia. Pero también en este caso solo un observador experto hubiera logrado adivinar que aquellos chiquillos no eran totalmente blancos. Tanto su abuelo como su abuela eran de casta. Roscoe descendía directamente de puritanos de Nueva Inglaterra, mientras que Martha procedía de forma no menos directa de aquellos reyes de Hawái, cuyas genealogías se cantaban 1000 años antes de que llegase a aquellas islas la lengua escrita. A la distancia se detuvo un vehículo del que bajó una mujer que aparentaba como máximo unos 60 años, y que atravesó la pradera con la agilidad de una hembra de 40 bien llevados, cuando en realidad contaba 68. Martha se levantó a recibirla con la cordialidad típica del país. Abrazos, besos en los labios, rostros elocuentes y besos no menos elocuentes que reflejaban la sinceridad y la franqueza de una emoción excesiva. Hubo intercambio de saludos, mezclados con preguntas casi incoherentes acerca de sus respectivos estados de salud, del tío tal, la hermana cual y el tío no sé cuántos,
hasta que, superadas las primeras emociones del encuentro, ambas mujeres se sentaron y se miraron mutuamente sobre sus tazas de té. Hubiérase dicho que no se habían visto ni abrazado desde hacía largo tiempo, cuando habían transcurrido solamente 2 meses desde su separación. Contaban 64 años una y 68 la otra, pero su compenetración perfecta residía en el hecho de que un cuarto del ser de ambas era puro corazón, el corazón de Hawái caliente de sol y de amor. Los niños rodearon a tía Bella como la marea alta y fueron debidamente abrazados y besados hasta que partieron con sus niñeras en dirección al agua. Decidí hacer una escapada a la playa durante unos días, aprovechando que se han calmado los vientos, explicó Martha. Y llevas aquí 2 semanas, dijo Bella, sonriendo afectuosamente a su hermana menor. Me lo dijo nuestro hermano Edward. Fue a recibirme al puerto e insistió en llevarme a ver a Louis, a Dorothy y a su primer nieto. Está loco con él. Dios mío, explicó Martha, 2 semanas ya. Se me han pasado volando. ¿Dónde está Annie? ¿Y Margaret? Preguntó Bella. Martha encogió sus voluminosos hombros con un gesto que expresaba el afecto voluminoso y tolerante que sentía hacia aquellas 2 matronas caprichosas, hijas suyas, que habían dejado a los niños a su cuidado aquella tarde. Margaret está en una reunión del círculo naturalista. Quieren plantar árboles e hibiscos a ambos lados de la avenida Calalúa, dijo. Y Annie está desgastando unos neumáticos que cuestan $80 con el fin de reunir 75 para la Cruz Roja. Hoy han dedicado el día a la beneficencia. Roscoe debe estar orgulloso, dijo Bella, observando el destello de satisfacción que asomaba a los ojos de su hermana. Me enteré en San Francisco de que La ha pagado el primer dividendo. ¿Recuerdas cuando invertí $1000 en acciones de esa compañía para los pobres niños de Abby? Entonces valían cada uno 75 centavos, y dije que las vendería cuando subieran a $10. Y todos se rieron de ti. Y de los demás accionistas, asintió Martha. Pero Roscoe estaba seguro. Y hoy se están pagando a $24. Vendí las mías por cable desde el barco a 20 justos, continuó Bella. Y ahora Abby fabrica vestidos sin descanso. Se va a París con Tootsie y May. ¿Y Carl? Preguntó Martha. Acabará su carrera en Yale, de eso no hay duda. Cosa que habría hecho de todos modos, y tú lo sabes, atacó Martha con gracia, empleando un modismo muy del momento. Bella se confesó culpable de haber intentado pagar los estudios universitarios al hijo de su amiga y añadió complaciente: de todos modos, es mucho más bonito que se los haya costeado La, aunque si bien se mira, es como si los hubiera pagado Roscoe, porque fue él quien me aconsejó que hiciera esa inversión. Miró lentamente en torno suyo, empapándose no solo en la belleza, la comodidad y la paz concretas de todo aquello en que se posaban sus ojos, sino también en la inmensidad de la belleza, la comodidad y la paz de oasis similares repartidos por todas las islas. Suspiró satisfecha y observó: nuestros maridos han sabido administrar bien lo que aportamos al matrimonio. Y por fortuna, comenzó Martha interrumpiendo de pronto la frase con sospechosa brusquedad. Y por fortuna a todos nos ha ido bien, menos a Bella, continuó ésta, completando la frase de su hermana con tono de disculpa. Fue una lástima ese matrimonio tuyo, murmuró Martha toda dulzura y compasión. Eras muy joven. Tío Robert no debió obligarte. Solo tenía 19 años, asintió Bella, pero no fue culpa de George Kastner. Mira todo lo que después ha hecho por mí desde la tumba. El tío Robert no se equivocó. Sabía que George tenía visión certera del futuro, energía y perseverancia. Supo ver ya entonces, y de esto hace 50 años, el potencial que encerraban las aguas de Nahala. Todos creyeron que lo que ambicionaba era comprar tierras de pastos, cuando lo que quería era tener los derechos a esas aguas, y todos sabemos ahora lo acertado que estaba. A veces me avergüenza pensar en lo cuantioso de mis actuales rentas. No, a pesar de todo, el fracaso de nuestro matrimonio no se lo achaco a George. Sé que habría podido ser feliz con él hasta hoy mismo si hubiera vivido. De eso estoy segura. Negó lentamente con la cabeza. No fue culpa suya, ni de nadie, ni siquiera mía. La dulzura nostálgica del tono de su voz privó de dureza a las palabras que pronunció después.
Si alguien ha de cargar con la responsabilidad será John. El tío John, exclamó Martha con enorme sorpresa. Si me hubieran preguntado, habría dicho que Robert. Pero el tío John. Bella sonrió con segura lentitud. Fue Robert quien te obligó a casarte con George Kastner, insistió su hermana. Es cierto, corroboró Bella, pero el quid del asunto no está en el marido, sino en un caballo. Le pedí al tío John que me prestara una montura y accedió. Así fue como ocurrió todo. Se hizo un silencio cargado y críptico entre las dos mujeres, mientras las voces de los niños y las protestas autoritarias de las niñeras asiáticas se iban aproximando desde la playa. Acometió a Martha Scandwell una sensación vibrante y trémula, y súbitamente tomó una decisión. Apartó a los chiquillos con un gesto. «Dejadnos, niños, dejadnos. La abuela y tía Bella quieren hablar». Y mientras el tremolar dulce y aguda de las voces infantiles se alejaba por la pradera, Martha observó con los ojos del corazón la tristeza de las líneas que un dolor secreto había grabado en el rostro de su hermana. 50 años llevaba viendo esas arrugas. Necesitó revestir de acero toda la dulzura de Hawái para romper aquel medio siglo de silencio. Bella, dijo, nunca supimos nada. Jamás quisiste hablar, pero a menudo hemos pensado. Nunca me habéis preguntado, murmuró Bella agradecida. Pues hoy al fin te lo pregunto. Hemos llegado a nuestro crepúsculo. Escúchalos. A veces me asusta pensar en que esos niños son mis nietos, los nietos de una mujer que solo ayer era una niña tan ligera de piernas como de corazón, la más despreocupada que jamás haya montado caballo alguno, o nadado entre las olas, o recogido pijis con la marea baja, o reído de una docena de amantes. Ahora nuestro crepúsculo. Olvidémonos de todo excepto de que somos hermanas. Los ojos de las dos mujeres estaban empañados de una humedad de rocío. Bella temblaba ostensiblemente. Pensábamos que era culpa de George Kastner, continuó Martha, y hasta creíamos adivinar los detalles. Él era un hombre frío y tú tenías la pasión de las hawaianas. Debió ser cruel contigo. Walcott, nuestro hermano, insistía en que te pegaba. No, no, interrumpió Bella. George Kastner nunca fue un bruto ni una bestia. Muchas veces hasta deseé que lo fuera. Nunca me pegó, nunca me amenazó, nunca me levantó la voz, jamás. ¿Puedes creerlo, hermana? Por favor, créeme. Hubo entre nosotros una palabra más alta que otra, ni una sola expresión de enojo. Nunca. Pero esa casa suya, nuestra casa de Najala, era sombría. El único color allí era el gris, un gris frío, helado, mientras que yo resplandecía con todos los colores del sol, de la tierra, de la sangre y de los pájaros. Najala era fría, de una frialdad gris, la frialdad de mi marido. Tú sabes que él era gris, Martha. Como esos retratos de Emerson que veíamos en el colegio. Tenía la piel gris. Ni el sol, ni el aire, ni las horas que pasaba cabalgando consiguieron broncearle, y era tan gris por dentro como fuera. Yo tenía tan solo 19 años cuando tío Robert decidió casarme. ¿Cómo podía saber lo que iba a ocurrir? Tío Robert me habló. Me dijo que las riquezas y las tierras de Hawái estaban pasando a manos de los jaoles, los blancos. Los jefes hawaianos estaban dejando despojar de todo. Las hawaianas ricas que se casaban con blancos veían sus riquezas multiplicadas prodigiosamente bajo la administración de sus esposos. Me habló de nuestro abuelo Roger Wilton, que aumentó las tierras que aportó la abuela al matrimonio y construyó en ellas el rancho Kiloana. Aún en aquel entonces solo le aventajaba el rancho Parker, interrumpió Martha orgullosa. Me dijo que si nuestro padre antes de morir hubiera sido tan previsor como el abuelo, la mitad de las tierras del rancho Parker habrían pasado al del Kiloana. Me dijo que nunca sería la carne tan barata y que el futuro de Hawái estaba en el azúcar. De eso hace ya más de 50 años, y ya ves cómo el tiempo le ha dado la razón. Me dijo también que el joven Aole, Kastner, sabía prever el futuro, y llegaría muy lejos, que éramos muchas las mujeres de la familia y que las tierras de Kiloana, por ley, tendrían que heredarlas los varones, que si me casaba con George tenía asegurado un espléndido futuro. Yo contaba entonces solo 19 años. Acababa de salir de la Royal Chief School porque entonces las niñas aún no íbamos a estudiar a Estados Unidos.
Tú fuiste una de las primeras, Marta, que se educaron en América. ¿Qué sabía yo del amor, de los hombres, por no decir del matrimonio? Todas las mujeres se casaban. Era su misión en la vida. Mamá, la abuela, todas las de la familia se habían casado desde tiempos inmemoriales. Mi misión en la vida era ser la esposa de George Kastner. Tío Robert me lo aconsejaba y yo sabía que él era hombre sensato y prudente, y así fue como me fui a vivir con mi marido a la casa gris de Najala. Tú la recuerdas. Allí no había un solo árbol, solo praderas ondulantes, altas montañas rocosas a la espalda, el mar a nuestros pies y el viento, los vientos de Guaymes y de Najala, y los vientos Kona también. No me habrían importado, como no me importaban en Quiloana, como a nadie le importaban en Mana, de no haber sido Najala tan gris, ni mi marido tan gris. Estábamos solos. Él administraba el rancho de los Glen, que se habían vuelto a Escocia. $1,800 al año le daban por ello, más carne, caballos, servicio de vaqueros y vivienda. Un sueldo muy alto en esos tiempos, dijo Martha, tratándose de George Kastner, y de lo que trabajaba. Era muy poco, dijo Bella en defensa de su esposo. Viví con él durante 3 años. Ni una sola mañana se levantó pasadas las 4:30. Con los Glen era la encarnación misma de la fidelidad. Honrado hasta la exageración, justificaban sus cuentas hasta el último penique, les dedicaba tiempo y energías más que sobrados. Quizá fuera eso lo que contribuyera a hacer tan gris nuestra vida. Pero óyeme bien, Martha. De esos $1,800 que le pagaban, ahorraba anualmente 1,600. Imagínate. Vivíamos los dos con $200 al año. Por fortuna él no fumaba ni bebía, pero con ese dinero también nos vestíamos. Yo me hacía mi ropa, puedes figurártela, a excepción de partir la leña, que era tarea reservada a los vaqueros. El resto del trabajo era responsabilidad mía. Yo hacía el pan, yo fregaba. Tú, que desde el día en que naciste estuviste rodeada de sirvientes, se compadeció Martha. Había un ejército de ellos en el rancho de Quiloana. Lo peor era la miseria, la escasez constante, acuciante, exclamó Bella. Aquellas libras de café alargadas hasta el infinito, las escobas reducidas a la nada antes de comprar una nueva, y la carne. Carne y cecina mañana, tarde y noche, y la avena. Desde entonces nunca he vuelto a probarla. Ni la avena ni ninguna de esas gachas que se comen en el desayuno. Se levantó de pronto y se alejó una docena de pasos para mirar sin ver la espléndida coloración del arrecife, al tiempo que dominaba su emoción. Luego regresó a su asiento con ese porte espléndido, seguro, gracioso, erguido el pecho, noble la cabeza del que no podrá privar nunca la hawaiana, la mezcla con razas extranjeras. Aole, en extremo, era Bella Kastner, de piel blanca y fina, y sin embargo, mientras avanzaba el porte de su cabeza, la mirada de sus ojos rasgados y castaños, entreabiertos bajo los arcos majestuosos de sus cejas, las ligeras arrugas en torno a una boca pequeña que tras 68 años aún cantaba la dulzura de tantos besos. Todo ello la convertía en viva imagen de una jefa del viejo Hawái, imagen que reventaba a través de sus venas imponiéndose a la sangre jaole que corría por ellas. Era más alta que su hermana Martha, y si cabe más majestuosa. Sabes que fuimos famosos por la poca largueza con que acogíamos a nuestros huéspedes, continuó Bella con una risa ligera. Había que recorrer muchas millas en cualquier dirección desde Najala hasta el próximo techo. En casa pernoctaban a veces viajeros cansados o sorprendidos por la tormenta, y tú sabes cuán pródigos eran, y son, los ranchos de esta tierra. Cómo se reían todos los vecinos de nosotros. Déjalos. ¿Qué nos importa? Me decía George. Ellos viven hoy y ahora. Dentro de 20 años nos tocará a nosotros, Bella. Ellos seguirán donde están y vendrán a comer de nuestras manos. Les alimentaremos porque no tendrán que llevarse a la boca, y les alimentaremos bien, Bella, porque seremos ricos, tan ricos que me da miedo decirte hasta qué punto. Pero sé lo que sé, y tú debes confiar en mí. Y tenía razón. 20 años después, aunque George no vivió para verlo, yo tenía una renta mensual de $1,000. Dios mío, hoy ya no sé ni a cuánto asciende, pero entonces yo contaba 19 años y le decía a George, ahora, vivamos ahora. Dentro de 20 años puede que hayamos muerto.
Quiero una escoba nueva. Y hay un café de tercera que cuesta solo 2 peniques más que esta bazofia que tomamos. ¿Por qué no freír los huevos con aceite ahora? Quisiera tener al menos un mantel nuevo. Si hubieras visto nuestra ropa de casa, me daba vergüenza que los huéspedes se acostaran entre aquellas sábanas, aunque bien sabe Dios cuán raramente se atrevían a alojarse bajo nuestro techo. Ten paciencia, Bella, me respondía él. Dentro de poco, dentro de unos años, los que ahora se sientan a nuestra mesa y duermen entre nuestras sábanas y nos critican, se enorgullecerán de pisar nuestra casa. Los que aún quedan vivos, claro. Recuerda cómo murió Stevens el año pasado después de una vida fácil y de despilfarro. Era amigo de todos menos de sí mismo. Tuvieron que enterrarle los vecinos de Koala porque no dejó nada sino deudas. Y mira cómo los otros siguen el mismo camino. Tu hermano Al, por ejemplo, ni 5 años podrá seguir viviendo como vive, y está destrozando el corazón de tus tíos. Y mira al príncipe Lilo Lilo. La veo pasar con su escolta de medio centenar de canacas a caballo, hombres fuertes y fanfarrones a los que más les valdría trabajar y mirar por su futuro, porque el príncipe no llegará jamás a reinar en las islas. No vivirá para ser rey de Hawái. George tenía razón. Al murió, y también el príncipe Lilo Lilo. Solo se equivocó en una cosa. Él, que no bebía, que no fumaba, que jamás malgastó la fuerza de sus miembros en un abrazo ni posó sus labios sobre los míos, más que el segundo necesario para darme un beso rutinario. Él que se levantaba invariablemente antes de cantar el gallo y que estaba dormido antes de que se hubiera gastado la 10ª parte del queroseno de la lámpara. Él que nunca había pensado en la muerte, murió antes que Al y que el príncipe Lilo Lilo. Ten paciencia, Bella, solía decirme el tío Robert. George Kastner tiene un gran futuro por delante. He elegido un buen marido para ti. Vuestras penurias son las del camino que conduce a la tierra prometida. No siempre gobernarán los hawaianos en Hawái. Del mismo modo que se les van las riquezas de las manos, se les escapará el poder de entre los dedos. El poder y la tierra van unidos, Bella. Habrá cambios y revoluciones. Nadie sabe cuántas ni de qué clase, pero al final el blanco poseerá la tierra y gobernará. Y ese día tú serás la primera dama de Hawái, tan seguro como que George Kastner será el hombre que gobierne la isla. Está escrito. Siempre ocurre lo mismo cuando el jaole se enfrenta con una raza más débil. Yo, tu tío Robert, medio hawaiano, medio jaole, sé muy bien lo que me digo. Ten paciencia, Bella, ten paciencia. Mi querida Bella, me decía por su parte el tío John, que abrigaba en su corazón un gran cariño hacia mí. Él, gracias a Dios, nunca me recomendó paciencia. Él lo entendía. Era un hombre muy sabio. Era afectuoso, humano, y por tanto más sabio que Robert y que George Kastner, que ambicionaban la materia y no el espíritu, que contaban las monedas en vez de los latidos de un corazón amigo, que sumaban columnas de cifras en vez de recordar abrazos, miradas, caricias y palabras de afecto. Mi querida Bella, me decía John, él entendía. Tú sabes que fue amante de la princesa Naomi, un verdadero amante. Solo se enamoró una vez. Cuando Naomi murió, dijeron que era un excéntrico, y es cierto. Era de los que quieren una sola vez y para siempre. Recuerdo aquella habitación tabú de su casa de Quiloana, aquella en la que entramos solo después de su muerte y que resultó ser un santuario dedicado a ella. Mi querida Bella, nunca me dijo más, pero eso me bastó para saber que él entendía. Yo tenía entonces 19 años y era una hawaiana caliente de sol, a pesar de mis 3/4 partes de sangre blanca. No conocía del mundo más que el esplendor de mi niñez en Quiloana. Lo que me habían enseñado era en la Royal Chief School. Mi marido gris de Najala, con sus sermones grises, su austeridad y su ahorro, y esos 2 tíos míos, ambos en hijos, el uno con sus frías visiones de un futuro distante, y el otro con el corazón roto, ensoñador, perpetuo y enamorado de una princesa muerta. ¿Te imaginas aquella casa gris? Yo que había conocido la abundancia, las delicias, la alegría siempre riente de Quiloana, de la casa de los Parker en la vieja mana de Puuawa. Tú la recuerdas. Vivíamos en aquellos días, en esplendor feudal. Puedes creer, Marta, que en Najala la máquina de coser que yo tenía era una de aquellas que trajeron los primeros misioneros.
un artefacto absurdo y diminuto que funcionaba haciendo girar la cuerda con la mano. Robert y John dieron a George $5,000 cada uno en el momento de nuestro matrimonio, pero él les pidió que lo guardaran en secreto. Solo nosotros 4 lo sabíamos, y mientras yo cosía mis holocus baratos en aquella máquina absurda, él adquiría con ese dinero terrenos y terrenos en las praderas altas de Najala, poco a poco, negociando cada compra, hasta adquirir una ganga con ese rostro suyo que era la viva imagen de la pobreza. ¿Pero valió la pena? Yo estaba hambrienta. Si solo una vez me hubiera estrechado locamente entre sus brazos, si solo una vez me hubiera dedicado 5 minutos robados al trabajo o a la fidelidad que dedicaba a sus patrones, a veces hubiera gritado, o le hubiera tirado el sempiterno cuenco de avena a la cara, o hubiera arrojado al suelo la máquina de coser y hubiera bailado el hula sobre ella solo para hacerle reaccionar, para hacerle gritar de ira, para que se mostrara como un ser humano, cruel como un hombre, en vez de como un semidios helado y gris. La expresión trágica se desvaneció en el rostro de Bella, que de pronto se echó a reír con la risa franca que despiertan los recuerdos alegres. Cuando él me veía en ese estado de ánimo, me miraba gravemente, me tomaba el pulso, me examinaba la lengua, me administraba grave una buena dosis de aceite de ricino y con la misma gravedad me hacía acostarme temprano entre sábanas previamente templadas con las arandelas de hierro de la cocina, mientras me aseguraba que me sentiría mucho mejor al día siguiente. Temprano, decía él, cuando solo como gran concesión consentían que nos acostáramos a las 9 en punto. Las 8 era habitualmente la hora en que nos retirábamos. Con eso ahorrábamos queroseno. Nunca cenábamos 3 platos en Najala. ¿Recuerdas la mesa de Quiloana, cuando nos reuníamos a cenar? George y yo hacíamos solo una comida ligera. Luego él se instalaba junto a la lámpara al lado de la mesa y leía durante una hora revistas atrasadas que le prestaban, mientras yo sentaba frente a él, remendaba sus calcetines y su ropa interior, la más barata, la más vasta de cuantas se fabricaba. Y cuando él se iba a la cama, yo me iba a la cama también. Era un despilfarro gastar queroseno para beneficio de uno solo, y siempre se acostaba con el mismo ritual, dando la primera cuerda a su reloj, anotando las temperaturas del día en su diario, descalzándose siempre de la misma forma, el pie derecho primero, el izquierdo después, y colocando los zapatos el uno junto al otro al pie de la cama, del lado que él ocupaba. Era el hombre más limpio que he conocido. Se mudaba todos los días de ropa interior y yo hacía la colada. Era limpio hasta la exageración. Se afeitaba 2 veces al día y utilizaba en el aseo de su cuerpo más agua que cualquier canaca, y trabajaba por 2 jaoles. Y supo ver el futuro en las aguas de Najala. Te hizo rica, pero no te hizo feliz, observó Martha Bella. Ella suspiró y asintió con la cabeza. ¿Y qué es la riqueza después de todo, Martha? Mi nuevo Pierce Arrow ha venido en el vapor conmigo. Es el tercero en 2 años. Pero ¿qué son todos los Pierce Arrows y todo el dinero del mundo comparados con un amante, con un compañero con quien compartir el trabajo, los sufrimientos y las alegrías? ¿Qué son comparados con el hombre, marido y amante? Su voz se apagó lentamente y las 2 hermanas permanecieron sentadas en medio del muelle silencio, mientras una vieja, bastón en mano, retorcida, doblada y encogida bajo 100 años de vida, atravesaba renqueando la pradera en dirección a ellas. Sus ojos, reducidos a poco menos que mirillas, eran agudos como los de las mangostas. Al llegar junto a los pies de la recién llegada, se echó al suelo, hecha un ovillo, mientras que de su boca desdentada surgía en puro hawaiano una confusa salmodia referente a Bella y a sus antepasados, seguida de una extemporánea bienvenida que celebraba su vuelta del largo viaje efectuado a través del ancho mar a California. Y mientras entonaba su larga melopea, acariciaba la vieja con dedos sarmentosos las piernas de Bella, enfundadas en medias de seda, desde el tobillo y la pantorrilla hasta la rodilla y el muslo. Los ojos de las 2 hermanas se empañaron de una humedad luminosa, mientras se repetían caricias y salmodias dedicadas esta vez a Martha, y mientras las 2 mujeres dirigían en su antigua lengua preguntas inmemoriales acerca de su salud, de su edad,
y de sus tataranietos, a aquella anciana que las acariciaba de niñas en la gran casa de Quiloana, del mismo modo que sus antepasados acariciaran a los antepasados de las dos hermanas a lo largo de generaciones y generaciones. Terminada la breve visita de rigor, Martha se levantó y acompañó a la vieja hasta la casa, poniéndole después unas monedas en la mano y ordenando a las bellas y orgullosas doncellas japonesas que obsequiaran a la anciana aborigen con poi, una mixtura de raíces de lirios acuáticos, con yamaka, es decir, pescado crudo, con nueces de cucuy machacadas y con limo, algas marinas digestivas, sabrosas y tiernas, muy apropiadas para bocas desdentadas. Eran aquellos los viejos lazos feudales, la fidelidad del siervo con respecto al señor y la responsabilidad de éste con respecto a sus servidores, y Martha, que era 3/4 partes jaole por su sangre de Nueva Inglaterra, era en cambio 100% hawaiana en lo concerniente al recuerdo y observancia de las tradiciones de antaño, poco menos que desaparecidas estas. Mientras Martha cruzaba la pradera en dirección al árbol de Howe, los ojos de Bella admiraron la autenticidad enternecedora de aquella mujer y de su sangre, la abrazaron y la amaron. Un poco más baja era Martha que su hermana, aunque muy poco, y de porte menos majestuoso, pero estaba dotada de unas proporciones bellas y armoniosas, suavizadas más que deterioradas por los años, y su figura de jefa polinesia se adivinaba elocuente y gloriosa bajo las líneas de un amplio joloku envolvente de seda negra, ribeteado de encajes y más costoso que cualquier vestido de París. Y mientras las dos hermanas reanudaban la conversación, cualquier testigo observador habría podido reparar en la notable semejanza de aquellos perfiles puros y correctos, de aquellos pómulos altos, de aquellas frentes amplias y despejadas, de aquellas abundantes matas de pelo de un gris acero, de aquellas bocas de labios dulces afirmadas por décadas de orgullo seguro y bien fundado, de aquellas cejas hermosas y finas que trazaban un arco sobre dos pares de ojos rasgados y castaños igualmente profundos. Las manos de ambas mujeres, poco alteradas por el tiempo, eran hermosas, de dedos largos y finos con puntas redondeadas, eran manos acariciadas, con amor en la niñez, y formadas entre el amor de ancianas hawaianas, como la que en aquel momento comía poi, yamaka y limu en el interior de la casa. Así pasé un año, continuó Bella, y, ¿sabes? Las cosas empezaron a mejorar. George comenzó a atraerme. Las mujeres somos así, o al menos yo soy así, porque George era bueno, era justo, tenía las virtudes puritanas más aquilatadas. Comenzó a atraerme, a gustarme. Casi me atrevería a decir que empecé a amarle, y si el tío John no me hubiera prestado ese caballo, sé que le habría querido de verdad y que habría vivido feliz con él de un modo tranquilo y reposado, naturalmente. Comprendo que de los hombres yo no conocía otra cosa, nada distinto, nada mejor. Con el tiempo llegué a mirarle con placer por encima de la mesa mientras él leía durante aquellos breves intervalos entre la cena y la cama. Comencé a esperar y a oír el ruido de los cascos de su caballo cuando se acercaba a casa al atardecer, tras sus interminables cabalgadas por el rancho, y sus escasos elogios me sonaban a gloria. Sí, Marta. Empecé a saber lo que era ruborizarse ante sus alabanzas justas y precisas por las cosas que había hecho bien y que él aprobaba. Habría sido feliz con él el resto de nuestra vida, juntos, de no haber tomado a George aquel vapor a Honolulu. Era un viaje de negocios. Tenía que pasar fuera 2 semanas o más para atender primero asuntos de los Glen, cosas relacionadas con el rancho, y luego a un negocio suyo, la compra de unos terrenos más en las alturas de Najala. Compró muchísimas tierras, las más salvajes, las más escarpadas, tierras pobres en todo menos en agua. Hasta las mismas fuentes adquirió por 5 o 10 centavos el acre. Me dijo que me vendría bien un cambio de aires. Yo quería acompañarle a Honolulu, pero por economizar decidió que fuera a Quilohana. No solo le salía gratis mi alojamiento de la mansión familiar, sino que además se ahorraba la miserable pitanza que hubiera comido de haberme quedado sola en nuestra casa, lo cual significaba comprar más tierras en Najala, y en Quilohana el tío John accedió a prestarme ese caballo. Me parecieron una gloria aquellos primeros días de vuelta en el hogar de la familia. Al principio me costaba trabajo creer que hubiera tanta abundancia en el mundo.
La cantidad de comida que se desperdiciaba en aquella cocina me asombraba. También me había educado mi marido, que veía despilfarros allá donde mirara, en las dependencias de la servidumbre, los parientes ancianos de los criados y todos los que de ellos dependían se alimentaban mejor de lo que jamás comíamos George y yo. Recordarás la opulencia de Quiloana, semejante a la del rancho Parker. Se mataba un buey para cada comida. Se hacía traer pescado fresco desde Waipio y Quilolo y se servía lo mejor y lo más raro en cada época del año. Y luego, el amor. La forma de amar que tenía nuestra familia. Ya sabes cómo era el tío John. Y allí estaban también nuestros hermanos Walcott y Edward, y todas nuestras hermanas menores, excepto Sally y tú, que estabais en el colegio, y la tía Elizabeth, y la tía Janet, que estaba pasando en casa una temporada con sus hijos. Abrazos continuos, constantes palabras de cariño, todo lo que había echado de menos durante aquellos 12 meses fatigosos. Tenía sed de amor. Me sentía como el náufrago que se arroja sobre la arena para beber con avidez las aguas frescas que brotan, burbujeando entre las raíces de las palmeras. Y fue entonces cuando llegaron. Venían en viaje oficial desde Kauaiae, donde habían desembarcado del yate real, 30 en total, de dos en dos, en glorioso desfile, rodeados los cuellos de guirnaldas de flores, jóvenes, felices, alegres, montando caballos del rancho Parker y acompañados de 100 vaqueros y de otros tantos servidores. Era el séquito de la princesa Liue, abrasada y consumida, como todos sabíamos, por una horrible tuberculosis. Con ella iban sus sobrinos, el príncipe Lilolino, aclamado por doquier como heredero que era, y los dos hermanos de éste, el príncipe Kakekili y el príncipe Kamalau. Y con la princesa iban Ella Higginsworth, que afirmaba con todo derecho llevar en sus venas sangre de jefes más poderosos, por descender de los Kauai, de la familia real, Dora Niles, Emily Lowcroft, ¿para qué enumerarlas? Ella Higginsworth y yo habíamos compartido la misma habitación en el Royal Chief School, y se les sirvió un refrigerio durante una hora, no un lau, porque el lau esperaba en el rancho de los Parker, pero sí cerveza, y bebidas más fuertes para los hombres, y limonada, y naranjas, y sandía refrescante para las mujeres. Ella Higginsworth me abrazó, y me abrazaron la princesa, que me recordaba, y todas las otras jóvenes y mujeres, y ella habló a Liue, que me invitó a unirme a la comitiva en Mana a los 2 días. Imagíname alborozo después de 10 meses de prisión en Najala, la Gris. Tenía 19 años e iba a cumplir los 20 antes de terminar la semana. No sospechaba siquiera lo que iba a ocurrir. Tan ocupada estaba con las mujeres que no vi a Lilo, más que a distancia, destacando por su fortaleza y su altura entre los demás hombres. Yo nunca había formado parte de un séquito real. Había visto que se les festejaba en Quiloana y en Mana, pero entonces era demasiado joven para que me invitaran, y después había ido al colegio y me había casado. Pero sabía lo que significaba. 2 semanas de paraíso, lo bastante para aguantar 12 meses más en Najala. Le pedí al tío John que me prestara un caballo, lo que se traducía en 3 monturas, la mía, otra para el vaquero que me acompañara y una tercera de refresco. Entonces no había carreteras ni automóviles. ¿Y qué caballo me dio? Fue Hilo. No creo que lo recuerdes. Estabas en el colegio entonces y antes de que volvieras al año siguiente, Hilo se había roto la espalda y su jinete se había fracturado el cuello mientras cazaba ganado salvaje al lazo en Mauna Kea. Quizá oyeras hablar del suceso de aquel oficial de la Marina Americana. ¿No? ¿Oíste? El teniente Bosfield, afirmó Martha. Hilo. Yo era la primera mujer que lo montaba. Tenía él entonces 3 años, casi 4, y acababan de amansarlo. Era tan negro y tenía un pelaje tan lustroso que los rayos del sol parecían revestirle de una capa de plata resplandeciente. Era el caballo de monta más grande de todo el rancho. Descendía del semental Sparlington, de los establos del rey, y de una yegua de pradera. Y lo habían domado hacía pocas semanas. Nunca había visto yo montura tan hermosa. Era el caballo ideal de montaña, de cuerpo lleno, pecho fuerte, cuerpo armonioso y gran corazón. La cabeza y el cuerpo eran de raza esbeltos pero poderosos. Las orejas preciosas, siempre alertas, ni pequeñas como las del caballo torvo, ni grandes como la de la montura terca, como la mula.
Las patas eran también perfectas, inmaculadas, seguras y firmes, y galopaba con un paso largo y elástico, que convertía en un placer sentirle bajo la silla. Recuerdo que el príncipe Lilo Lilo le dijo en una ocasión al tío John que eras la mejor amazona de todo Hawái, interrumpió Martha, pero eso fue 2 años después, cuando volví del colegio y tú vivías en Najala. ¿Eso dijo Lilo Lilo? Exclamó Bella, casi azorada. Se le iluminaron los grandes ojos castaños mientras su memoria volvía hacia aquel amante que llevaba medio siglo muerto, convertido en polvo. Con la modestia innata en las mujeres de Hawái, ocultó aquel espontáneo descubrimiento de su corazón con panegírico de hilo. Cuando galopaba con él por las praderas era como cabalgar en sueños. Brotaba de la hierba con cada salto, brincando como un ciervo, como un conejo, como un fox terrier. Tú sabes cómo. Y qué alardes los suyos, qué cabriolas, qué estampa. Era un caballo digno de un general, de un Napoleón, de un Kitchener. Su mirada no era torva, sino traviesa, inteligente, como si ocultara siempre una broma tras de sus ojos y quisiera reír de ella o perpetuarla. Le pedí a tío John que me prestara a hilo, y el tío John me miró, y yo le miré a él, y aunque guardó silencio supe que interiormente decía, querida Bella. Y por la forma en que me miró, conocí que en sus ojos seguía intacta la visión de la princesa Naomi. El tío John accedió, y así fue como ocurrió. Insistió en que probara a hilo, yo sola, en un ensayo privado. ¡Qué brío! ¡Qué glorioso brío! Pero un brío sin malicia, sin resabios. Se desmandaba una y otra vez sin que yo le permitiera darse cuenta de ello. No le tenía miedo, y eso me ayudó a mantener sobre él un dominio que le impidió creer que me llevaba la menor ventaja. Muchas veces me he preguntado si el tío John pensó entonces lo que podía ocurrir. Lo que sí sé con seguridad es que yo ni lo había sospechado el día que partí para unirme al séquito real en Mana. Nunca hasta entonces había presenciado festejos semejantes. Ya sabes, de la munificencia de los Parker. Hubo caza de jabalíes con venablo, monterías, doma de caballos y marca de animales. Las dependencias de servicio estaban abarrotadas. Vinieron vaqueros de todos los puntos del rancho y acudieron muchachas de Waimea y de más lejos, de Waipio, de Jonoca, de Paulilo. Aún las veo sentadas en hilera sobre los muros de piedra del cercado confeccionando leis para sus enamorados. Y por la noche, en aquellas noches perfumadas, se cantaban meles y se bailaban hulas, y por los campos de Mana paseaban los amantes en parejas bajo los árboles. Y el príncipe. Bella hizo una pausa y durante un minuto interminable sus dientes superiores se clavaron en el labio inferior mientras ella trataba de dominarse. Lo lograba y dirigía una mirada distraída hacia el azul del horizonte. Ya tranquila, volvió la vista hacia su hermana. Era un auténtico príncipe, Martha. Le viste en Quiloana cuando volviste a casa del colegio. Atraía las miradas de todas las mujeres y, sí, también la de los hombres. Tenía 25 años y toda la madurez del adulto. Era tan grande y majestuoso de cuerpo como de espíritu. Por descabellada que fuera la diversión, por extenuante que fuera el deporte, nunca olvidaba que era de familia real y que sus antepasados habían gobernado durante generaciones, hasta remontarse a aquel jefe que cantaba las genealogías y que había navegado en canoa hasta Tahití, Rayatea y vuelta a Hawái. Era gracioso deporte, dulce, amable, buen compañero y amigo, y al mismo tiempo firme, estricto y hasta severo si se indignaba seriamente. No me resulta fácil expresar lo que quiero decir. Era hombre, todo un hombre de la cabeza a los pies, y era a la vez todo príncipe con una veta burlona y una fuerza que habría hecho de él un rey bueno y justiciero si alguna vez hubiera llegado a reinar. Le recuerdo tal y como le vi aquel primer día, el día en que le toqué la mano y le hablé, unas palabras pocas y tímidas como correspondía a una mujer que llevaba un año casada con una ole gris y que vivía en Najala, la gris. Medio siglo hace ya de ese encuentro. Recordarás que entonces los jóvenes vestían zapatos y pantalón blancos, camisa de seda del mismo color y esas preciosas bandas españolas tan alegres. Durante este medio siglo la escena no se ha borrado de mi corazón. El príncipe estaba en el centro de un grupo en el jardín, y yo me acercaba a él acompañada de Ella Higginsworth, que iba a presentarme.
La princesa Liyue acababa de dirigirle una chanza y ella se detuvo un momento para responderla, lo que me obligó a detenerme también a un paso de distancia. Allí me sorprendieron por casualidad los ojos del príncipe, sola, azorada y tímida. Parece que le estoy viendo con la cabeza un poco echada hacia atrás, con ese gesto altivo, inteligente, imperioso e indescriptiblemente natural que tanto le caracterizaba. Nuestras miradas se encontraron. Su cabeza se inclinó hacia adelante o se enderezó hacia mí. No sé lo que ocurrió. ¿Me ordenó algo? ¿Obedecí? Lo ignoro. Solo sé que aquel día yo ofrecía un aspecto agradable, coronada con mailes fragantes y vestida con el hermoso oloku de la princesa Naomi, que el tío John había sacado de la habitación tabú para prestarme. Sé que avancé sola hacia él, cruzando el césped del jardín de Mana, y que él se destacó unos pasos del grupo que le rodeaba para salirme al encuentro. Nos reunimos en medio de la pradera solos, como si nuestras vidas se cruzaran. ¿Era yo muy hermosa de joven, Martha? No lo sé. De veras, no lo sé. Pero te digo que en aquel momento toda su belleza, toda su majestad me invadió y me penetró hasta mi corazón, y sentí de pronto la hermosura. ¿Cómo te diría? Como si engendrara en él, y solo con su mirada él, la conjurara en mi interior. No hablamos una sola palabra, pero levantó el rostro en franca respuesta al trueno y a las trompetas del mensaje silencioso. Y sé que aunque me hubiera costado la vida en ese mismo momento, no habría podido dejar de dirigirle esa mirada que era una entrega que debía leerse en mis ojos, en mi rostro y en ese cuerpo mío que tan ansiosamente respiraba. Era yo hermosa, muy hermosa, Marta, a los 19 años, a punto de cumplir los 20. Y Marta, de 64 años, miró a Bella, de 68, y asintió con afirmación sincera. Y para sus adentros se incluyó en la afirmación lo que en aquel instante veía. El cuello de Bella, lleno y bien formado, más largo de lo habitual entre las mujeres de Hawái, columna majestuosa que sostenía su cabeza, su rostro de altos pómulos y altas cejas y sus rasgos de jefa. Su cabello recogido en lo alto, intacto, resplandeciente con la plata de los años, aún rizado, contrastaba con sus cejas limpias, finas, negras, y con sus profundos ojos castaños. Y la mirada de Marta, abrumada de modestia por lo que veía, descendió al espléndido pecho de su hermana, a las líneas generosas de su cuerpo, hasta llegar a los pies enfundados en medias de seda e inmersos en zapatos de tacón alto, unos pies pequeños y llenos de arco casi español y empeine impecable. Lo que es la juventud, rió Bella. Lilo Lilo era un auténtico príncipe. Más tarde llegué a conocer todos y cada uno de sus rasgos, de sus distintos estados de ánimo, en aquellos días y aquellas noches mágicas, pasadas junto a aguas cantarinas, junto a rompientes adormecidas por la calma y en los senderos de montaña. Conocí sus ojos hermosos y valientes, sus cejas negras y rectas, esa nariz suya, que era indudablemente la nariz de Kamehameha, y llegué a conocer hasta la última, la mínima, la más graciosa curva de su boca, y no hay boca más hermosa que la de los hawaianos, Martha. Y su cuerpo era el rey de los atletas, desde los cabellos traviesos y rebeldes hasta los tobillos de bronce y acero. Hace solo unos días oí que llamaban a uno de los nietos de Wilder, el príncipe de Harvard. Dios mío, ¿qué hubieran dicho de mi Lilo Lilo si lo hubieran enfrentado con el nieto de Wilder y todo su equipo universitario? Bella calló y respiró profundamente mientras se retorcía las manos finas y pequeñas sobre el amplio regazo de seda, pero su tez se ruborizó ligeramente y sus ojos se templaron con el recuerdo de los días pasados con el príncipe. Bueno, supongo que ya lo has adivinado, dijo encogiéndose de hombros, desafiante y hundiendo directamente la mirada en los ojos de su hermana. Dejamos atrás Mana y, acompañados del alegre séquito, bajamos por senderos de lava hasta Kiolo y hasta las playas donde nadamos, pescamos, festejamos y dormimos en las arenas calientes bajo las palmeras. Y subimos después a Puuhuahua y allí acosamos al jabalí y cazamos a lazo carneros salvajes en las praderas altas y atravesamos Kona para llegar a Mauca y bajamos hasta el palacio del rey de Kailua
y hasta las playas de Keauwau, donde nadamos, y a la bahía de Kealakekua, y seguimos hasta Napopo y Honaunau. Y por donde pasábamos, las gentes se acercaban a ofrecernos con sus manos flores, frutas, pescados y cerdos, llenos los corazones de amor y de canciones, las cabezas inclinadas en obediencia a la realeza, mientras que de sus labios brotaban exclamaciones de asombro y canciones en alabanza de días pasados y olvidados. ¿Qué habrías hecho tú en mi caso, hermana? Tú sabes cómo son las hawaianas. Tú sabes cómo éramos hace medio siglo. Lilo Lilo era hermoso, yo irreflexiva, y aunque no lo hubiera sido, el príncipe bastaba para hacer de la mujer más sentada una imprudente. Y yo lo fui doblemente porque Nahala, la Nahala fría y gris, me espoleaba. Nunca abrigué la menor duda. Nunca tuve la mínima esperanza. En aquellos días ni siquiera se soñaba con el divorcio. La esposa de George Kastner no podía ser jamás reina de Hawái, aunque la revolución que profetizaba al tío Robert se retrasara, aunque Lilo Lilo llegara efectivamente a ser rey. Nunca pensé en el trono. No deseaba más reino que el ser la esposa y compañera de Lilo Lilo, pero no me engañaba. Lo imposible era imposible y no me hacía ilusiones. Respiraba la atmósfera del amor. Y Lilo Lilo era el amante perfecto. Me tenía perpetuamente coronada de leyes que sus mensajeros traían cada mañana de los jardines de rosas de Mana, esos jardines que tú sin duda recuerdas. 50 millas recorrían las rosas a través de caminos de lava y de praderas. Llegaban a mis manos frescas de rocío, como en el momento en que las arrancaran, como joyas en sus estuches de corteza de plátano. 1 yarda medían aquellas leyes, y los capullos diminutos eran como cuentas ensartadas de coral napolitano, y en los laos interminables yo me sentaba en la estera del Lilo Lilo, la estera de Macaloa, dedicada al uso exclusivo del príncipe y tabú para cualquier mortal excepto por deseo o permiso suyo. Y sumergía los dedos en su Pauai Holoi, su cuenco, donde en el agua templada flotaban pétalos de flores perfumadas, y sin miedo a que todos repararan en la distinción de que me hacía objeto, hundía mis manos en su paacay para tomar pellizcos de sal roja, de limu, de nuez de cucuy y de pimentón, y comía en su ipucay, plato para salsa de pescado, de madera de kou, aquel del que comiera el gran Kamehameha en viajes similares. Y lo mismo hacía con los platos especiales que traían solo para Lilo Lilo y la princesa, platos de Nelu y de Ake, de Palu y de Alala, y sus cajilis se mecían sobre mi cabeza, y sus sirvientes me pertenecían, y él era mío, y desde mi cabeza coronada de flores hasta mis pies felices, yo me sentía amada. De nuevo hundió Bella los dientes en el labio inferior mientras miraba distraídamente al mar. Se dominaba a sí misma y dominaba sus recuerdos. Así ocurrió en Kona y en Kau y en Hopula y en Kapus y en Honuapo y en Punalú, todo el vivir de una vida condensada en 2 breves semanas. La flor florece una vez y en aquellos días florecí yo. Hilo Lilo junto a mí. Yo sobre mi querido Hilo, reina, no de Hawái, pero sí del príncipe y el amor. Él me decía que era una burbuja de color y de belleza sobre el lomo negro leviatán, que era una frágil gota de rocío sobre la cresta humeante de una corriente de lava, que era un arco iris galopando sobre una nube de tormenta. Bella hizo una pausa. No seguiré hablando de lo que me dijo, continuó gravemente. Basta con que sepas que sus palabras eran el fuego mismo del amor y la esencia de la belleza, que compuso gulas para mí y que me las cantó ante los ojos de todos en plena noche bajo las estrellas, mientras los demás escuchaban tendidos en sus esteras y yo ocupaba la de Macaola, la estera del Lilo Lilo. Y próximo a terminarse el sueño llegamos a Kilauea y arrojamos al pozo ardiente de lava nuestras ofrendas a Pele, la diosa del fuego. Ofrendas de maile y guirnaldas de flores, de pescado y de pollo húmedo envuelto en hojas de ti. Y cruzamos Puna, y comimos y cantamos en Cojohualea, y en Camaili, y en Opiicao, y nadamos en las aguas claras y templadas de las lagunas de Calapana, y por último llegamos a Hilo, junto al mar. Aquel era el final. Nunca habíamos hablado de ese momento. Era el fin reconocido y nunca mencionado. Él ya te esperaba, porque el séquito se había retrasado varios días,
Honolulu aguardaba. Había noticias de que el rey estaba particularmente pupule, loco, de conspiraciones de misioneros católicos y protestantes, de conflictos con Francia. Del mismo modo que habían desembarcado en Kauai 2 semanas antes, así partieron de Hilo, entre risas, flores y canciones. Fue una partida alegre, llena de risas y alborozo, de millares de mensajes postreros, de encargos y de chanzas. El ancla se elevó al son de una canción de despedida que cantaba en cubierta el coro del Lilo Lilo, mientras nosotros en canoas y en lanchas veíamos cómo la brisa henchía las velas del barco, y la distancia que nos separaba de él se hacía cada vez mayor. En medio de la confusión y el jolgorio, Lilo Lilo, que debía pronunciar las últimas despedidas y dirigir las últimas chanzas, me miraba abiertamente apoyado en la borda. En la cabeza lucía el ilima ley que ella misma había hecho para él y que había colocado sobre su frente. Los del yate comenzaron a lanzar sus guirnaldas de flores a los de las canoas, a sus favoritos. Yo no tenía esperanza, y sin embargo esperaba, débilmente, con una melancolía que no se reflejaba en mi rostro, tan alegre y orgulloso como los de los demás. Pero Lilo Lilo hizo lo que yo sabía que haría, lo que desde el primer momento supe que habría de hacer. Sin dejar de mirarme franca y abiertamente, tomó mi hermosa Ilima Ley y lo rompió. Sus labios articularon mudos una sola palabra. Pau. Fin. Sin dejar de mirarme, volvió a romper las dos mitades de ley y arrojó deliberadamente los fragmentos no a mí, sino al agua que nos iba separando. Pau. Todo había acabado. Durante largo tiempo, la mirada distraída de Bella descansó sobre la línea del horizonte. Marta no se atrevió a expresar con palabras toda la compasión que humedecía sus ojos. Aquella misma tarde subí el arduo camino que sigue paralelo a la costa de Amakua, resumió Bella con una voz que sonó al principio seca y ronca. Era el primer día y no fue tan difícil. No sentía nada. Estaba aún demasiado embargada por el asombro ante lo que tenía que olvidar para pensar siquiera en olvidarlo. Pasé la noche en Laupahoehoe. Creí que no podría conciliar el sueño, pero muy al contrario, cansada de la larga cabalgada, aún insensible, dormí como si estuviera muerta. Pero al día siguiente llegó un viento furioso y una lluvia torrencial. Cómo soplaba el viento, cómo llovía. El camino era impracticable. Nuestros caballos caían una y otra vez. Al principio el vaquero que me había cedido el tío John protestaba. Luego se limitó a seguirme, estoicamente meneando la cabeza, lo sé, y murmurando una y otra vez que yo estaba pulule. En Cucuijaele abandonamos el caballo de refresco. Recorrimos casi a nado Mutlane, que estaba transformado en un río de barro. En Waimea, el vaquero tuvo que procurarse otro caballo, pero Hilo resistió hasta el final. Desde el amanecer hasta la noche, seguí sobre la silla hasta que el tío John, ya en Quiloana, me bajó de ella entre sus brazos. Me entró en la casa y despertó a las mujeres para que me desnudaran y acariciaran mientras él me servía un ponche caliente, y me inducía a entregarme al sueño y al olvido. Debí revelar mucho entre murmullos y delirios. El tío John tuvo que saberlo, pero jamás dijo una palabra a nadie, ni siquiera a mí. Lo que adivinara lo encerró bajo llave en la habitación tabú de Naomi. Me queda un vago recuerdo de aquel día, del dolor que sentía mi corazón roto, de la rabia loca que abrigaba contra el destino, de la melena suelta y empapada que me azotaba la espalda y me hería bajo la lluvia torrencial, de mis lágrimas interminables que se unían al diluvio general, de rabias apasionadas, de resentimientos contra un mundo torcido y malo, de golpes dados con la mano sobre la perilla de la silla de montar, de palabras ásperas dirigidas al vaquero que me acompañaba, de espuelas hundidas en los flancos del pobre, del magnífico Hilo, mientras rezaba interiormente porque las espuelas no le encabritaran, no le impulsaran a caer sobre mí aplastándome bajo su cuerpo y privándome para siempre de belleza a los ojos de los hombres, o a obligarme a salirme del sendero para morir al pie de Palis, el precipicio, tras de lo cual escribirían junto a mi nombre un pau tan definitivo como el que no habían llegado a pronunciar los labios del Lilo Lilo cuando rompió mi lima ley y la arrojó al agua. George había quedado unos días más en Honolulu. Cuando regresó a Najala yo le esperaba allí. Me abrazó solemne, besó indiferente mis labios, me examinó la lengua con gravedad,
Se lamentó de mi aspecto y de mi estado de salud y me mandó a la cama con arandelas templadas de la cocina y una buena dosis de aceite de hígado de bacalao. Como si me hubiera incorporado a la maquinaria de un reloj, convertido en una rueda más, girando y girando interminablemente y sin remordimientos, así me incorporé yo a la vida gris de Najala. George se levantaba a las 4:30 cada mañana y a las 5 estaba cabalgando. Volvieron las eternas gachas de avena, el café barato, la carne fresca y la cecina. Yo cocinaba, amasaba el pan y fregaba. Hacía girar la rueda de la absurda máquina de coser y confeccionaba mis holocus baratos. Noche tras noche, durante los interminables siglos que me parecieron aquellos 2 años, me senté a la mesa frente a él hasta las 8 de la tarde, remendando sus calcetines baratos y su ropa interior, vasta y gastada, mientras él leía revistas de años anteriores, revistas que le prestaban y a las que se negaba a suscribirse por economizar, y luego llegaba la hora de acostarnos. Había que ahorrar queroseno, y daba cuerda a su reloj. Anotaba las temperaturas del día en su diario, se quitaba los zapatos empezando por el derecho y los colocaba el uno junto al otro a los pies de la cama, del lado que él ocupaba. Pero ya no me atraía, George, como empezaba a ocurrir cuando la princesa Liue me invitó a unirme a su séquito y el tío John me prestó su caballo. Martha, nada de eso habría ocurrido si el tío John no me hubiera prestado hilo, pero lo hizo, y yo había conocido el amor y al hilo lilo, y ¿qué posibilidad tenía ya George de ganarse mi corazón, mi estima, mi cariño? Durante aquellos 2 años que pasé en Najala fui un cadáver de mujer que caminaba, y hablaba, y amasaba el pan, y fregaba, y remendaba calcetines y economizaba queroseno. Los médicos dijeron que aquella ropa interior tan gastada fue en parte causa de la enfermedad que contrajo, mientras seguía empeñado, como siempre, en adquirir las aguas de las montañas de Najala bajo las lluvias torrenciales del invierno. Cuando murió, no lo lamenté. Llevaba triste demasiado tiempo. Tampoco me alegré. Mi alegría había muerto en Hilo, cuando Lilo Lilo arrojó al mar mi Lima Ley. Desde entonces mis pies no volvieron jamás a ser felices. Lilo Lilo murió un mes después que mi marido. No había vuelto a verle desde que partió de Hilo. He tenido muchos pretendientes desde entonces, pero yo soy como el tío John, un amante y nada más. El tío John tenía la habitación de Naomi en Kiloana. Durante 50 años yo he dedicado un aposento al hilo lilo en mi corazón. Tú eres la primera persona, Martha, a quien he permitido entrar en él. Un automóvil recorrió la avenida circular que conducía a la casa, y de él descendió el marido de Martha, que cruzó después el jardín hacia las dos mujeres. Erguido, esbelto, canoso, de porte digno y militar, Roscoe Scandwell era uno de los 5 grandes que, por medio de un entramado de intereses, determinaba los destinos de todo Hawái. Era un jaole puro, nacido en Nueva Inglaterra. Abrazó a Bella primero, besándola con todo el corazón a la manera hawaiana. Su mirada alerta le dijo que había habido confidencias femeninas y que, a pesar de las abundantes muestras de emoción, reinaba el orden y la calma en la prudencia crepuscular de aquellas dos mujeres. Viene Elsie con los niños. Acabo de recibir un cable que me ha enviado desde el barco, anunció tras besar a su mujer. Pasarán unos días con nosotros antes de seguir para Maui. Iba a darle el cuarto rosa, Bella, dijo Marta, pensando en voz alta. Pero será mejor que lo ocupe ella con los niños y las niñeras. Te daré el de la reina Emma. Es el que ocupé la última vez y el que prefiero, dijo Bella. Roscoe Scandwell, conocedor por aprendizaje del amor hawaiano y de su expresión, erguido, esbelto y digno en medio de las dos mujeres de nobles proporciones, rodeó con sus brazos aquellas dos cinturas suntuosas y juntos echaron a andar los tres hacia la casa.